Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de este día, lunes 5 de septiembre del 2022, de la clase de leyes procesales de familia. No sé si no me escuchan, que veo que ahí están diciendo que no escuchan ni nada. Buenas. Sí se le escucha, licenciado. Okay. Yo sí escucho. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, la clase anterior nos quedamos en la jurisdicción. Habíamos hablado también de los sujetos procesales y nos habíamos quedado en la jurisdicción. Permítame. No sé si logran ver la diapositiva, que es lo que nos quedamos viendo en la última clase. Sí se ve, licenciado. Ok. Bueno, antes de todo, darles unos avisos, ¿verdad? Decirles nada más, antes de todo, en primer lugar, las notas de los exámenes y el laboratorio ya están calificadas, ya están subidas. No sé si han logrado poder ver esas notas en el respectivo, ¿cómo que se llama? Plataforma. Sí, que en el portal ya se miran. Ok, muchas gracias. Sí, licenciado, ya lo tengo. Muchas gracias. Bueno, solo antes, bueno, de todo esto, para explicar, ¿verdad? Y es que también la mayoría en el laboratorio se fue, ¿verdad? En el sentido de que las cámaras Gesell, ¿verdad? Creadas para la escucha de niños, niñas o adolescentes, debo decirles antes de todo a ustedes, bueno, y se los había dicho en las clases anteriores, ¿verdad? Las cámaras Gesell nacieron con el fin de que pueden ser, ¿verdad? No hay que confundir cuando el niño, niña o adolescente es testigo, que generalmente se da en sede penal como testigo, y cuando solamente se escucha por parte del juez. La pregunta iba ligada no en el aspecto de, de ser testigo el niño, niña o adolescente, sino ser escuchado por parte del juez. Y ahí se preguntaba si se vulneraba el derecho de defensa, el principio de inmediación por parte de la jueza al mandarlos a las cámaras Gesell, ¿verdad? Entonces ahí vuelvo y repito lo que les dije en clases anteriores, no, el juez no puede, y bueno, y por disposición legal, establece que no puede ningún acto judicial que tenga que hacerse por parte de él o ella, juez o jueza, no la puede delegar. ¿Se acuerdan cuando les dije que no la puede delegar ni por secretario, ni el equipo multidisciplinario, ni al colaborador, notificador? Esos son actos jurídicos propios del juez, ¿verdad? Entonces, eso para que los tomen en cuenta. Otra cuestión va a ser para la capacidad progresiva. La ley procesal de familia en su momento, cuando nació allá en épocas del 90, octubre del 90, 94, perdón, iba diseñada con el fin de que se escuchara a niñas, niños o adolescentes a partir de los 12 años, ¿verdad? Con la entrada en vigencia de la Lepina, que eso fue en el 2010, todo eso cambió, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque eso depende, la escucha de los niños, de la capacidad progresiva. Y cuando hablamos de la capacidad progresiva, estamos hablando de situaciones donde el niño puede expresar, ¿verdad?, su deseo en el evento que hay alguna circunstancia que le imposibilite o que le hacerlo, ¿verdad? Es decir, si hay una situación que le incluya, pues sí, van a hacer su decisión por parte de sus progenitores, como es el caso del divorcio, que las pretensiones conexas de cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia, que le son, ¿verdad?, de suma interés a dichos niña, niño o adolescente, ¿verdad? Entonces hay que escucharlo, ¿verdad? Eso indistintamente su edad. El juez va a determinar, obviamente, si de acuerdo a su capacidad progresiva le está diciendo elementos en los cuales pues puede tomarlos en cuenta a la hora de su decisión, ¿verdad?
claro está que el escuchar a un niño no es per se, ¿verdad? O por sí mismo, de resolver a favor de lo que él diga, o él o ella diga, ¿verdad? Eso hay que separarlos. Eso por un lado, porque eso fue más que todo el laboratorio que se fueron. Las otras eran que el principio, recuérdense que el principio era lo que se estaba ligando en laboratorio, o se estaba determinando en el laboratorio, ¿verdad? Que eran principios en los cuales se podía aplicar. Ahí era el análisis, ¿verdad? Ahí les puse yo también a cada grupo, ¿verdad? Un pequeño extracto de lo que realmente para mí faltaba, ¿verdad? Y que por qué tenían esa nota, ¿verdad? Ahí se los expliqué. Espero lo hayan podido ver. Bueno, una vez solventado eso, debo decirles, y antes de todo, antes que se me olvide, ¿verdad? Al terminar o al culminar la clase, eh, en el caso de los, ¿cómo que se llama? De los alumnos, como son, quiero ver, Pineda de Paz, ese María, y así como también en el caso de, quiero ver, caso de Lobato, Rivas Lobato, Cristina Isabel, ¿verdad? Ellos han programado, han querido hacer el examen diferido, por ende tenían hasta el día viernes pasado para, ¿cómo se llama? Solicitarlo, ¿vale? Como les dije yo en clases anteriores, solo son esas dos personas. Al finalizar esta clase vamos a hacer el examen diferido, ¿verdad? Espero que se encuentren esas personas acá ya, ¿verdad? Porque si de lo contrario, si no están, ¿verdad? No hay reprogramación de esos exámenes. Se los digo de ya, pues para que tomen en cuenta a las dos personas que les he mencionado. Esto de la programación del diferido lo dije desde el lunes pasado, que iba a ser este día, ¿verdad? Y que también a la vez que tenían que solicitarlo el día viernes, ¿verdad? Pasado. Bueno, antes de iniciar necesito saber si hay alguna pregunta de lo que hablamos, ¿verdad? Anteriormente en la clase. Si hay alguna consulta de lo que dijimos, ¿verdad? Que quedó alguna duda por parte de ustedes, ¿verdad? En lo que respecta a a los sujetos procesales, propiamente a la jurisdicción, que se la vamos a ir desarrollando esta noche, pero necesito saber si hay alguna pregunta. Si no, pues continúo con el desarrollo de la clase, pero necesito saberlo. Aunque sea una persona me diga sí, no, y así continúo. Licenciado, tengo una pregunta. Ok, dígame. Más bien era una duda, porque no me quedaba bien claro sobre los conceptos de los terceros y las tercerías. Entonces no sé si lo puedo volver a mencionar, por favor. Ok. Bueno, cuando estaba hablando de los terceros, ¿verdad? Les hablaba a ustedes en el caso de bueno, la doctrina habla de aspectos muy diferentes, muy amplios, cuando está hablando de las tercerías, está hablando de los terceros. En sí, la ley procesal de familia, ¿verdad? Ha establecido del 15 en adelante que eso dependerá de cuál tiene que establecerse, ya sea el tercero coadyuvante o el tercero excluyente. Les mencionaba en la clase anterior y en la clase antepasada, ¿verdad? Que en sí, una tercería, ¿verdad? O el tercero coadyuvante es cualquier persona que tenga un interés que pueda ser similar a la parte demandante o la parte demandada. Cuando hablo similar, me refiero que se puede posicionar ya sea para la parte demandante o la parte demandada. Les ponía el ejemplo a ustedes de la unión no matrimonial. ¿Se acuerdan cuando les puse el ejemplo? Esto
para que comprendan, ¿verdad? El artículo 124 del Código de la Ley Procesal de Familia habla qué es lo que debe tener todo lo que es la sentencia de unión no matrimonial, y les explicaba que ahí dentro de esa también se podía ver, una vez establecida la convivencia, establecer también, ¿verdad?, la paternidad de alguno de los hijos que hayan nacido en convivencia, ¿verdad? Ahora bien, en ese caso de unión no matrimonial, les decía, los dos convivientes, ese tipo de proceso se inicia ya sea porque, bueno, siempre por ruptura, ¿verdad? Ya sea porque el conviviente falleció o porque se separaron los convivientes, ¿verdad? Y por eso inician la acción para que sea declarada vía judicial en ese tiempo, ¿verdad?, que se estableció. Ahora bien, el interés que sea de los convivientes, ¿verdad?, uno que se declare, el otro que no, o en todo caso, si es por muerte, ¿verdad? Solo el conviviente que la solicita quiere ser declarada y tiene que demostrarlo, ¿verdad? Puede venir perfectamente el hijo del uno de los convivientes que no fue reconocido. Les decía a ustedes, al hijo le interesa que sea establecida la convivencia entre su padre y su madre, no porque esa sea para un derecho que quiera ejercer su padre o madre, ¿verdad? Porque indistintamente cualquiera de los dos lo pueden iniciar. Es decir, por cuestiones de herencia, por cuestiones de pensión, por cuestiones de salud, etcétera. Todo lo que establece el 118 en siguiente del Código de Familia. Ahora bien, sobre esa situación les explicaba que acá, ¿verdad?, al hijo no le interesa todo eso, que ese es el objetivo de la parte demandante y que le solicita al juez que lo declare judicialmente en sentencia. El hijo, ¿verdad?, viene acá, se muestra parte y a la vez, ¿verdad?, quiere posicionarse y que sea declarada la convivencia. ¿Para qué? Para que también él pueda tener el apellido de su padre. ¿Por qué? Porque no fue reconocido por su padre. Ven el objetivo, ¿verdad? Uno, su madre o su padre que inició la convivencia, tiene el interés que sea declarada únicamente la convivencia. En el caso del hijo, lo que le interesa, lejos de la convivencia de sus padres, lo que le interesa es que sea declarada, ¿para qué? Para tener, para ser reconocido por su padre, ¿sí? Entonces, que la presunción es como que fuera casado, ¿verdad? Entonces, acá, el tercero coadyuvante, ¿verdad?, que ahí podría ser el hijo, podría posicionarse ante la parte demandante. ¿Para qué? Para que sea declarada la convivencia. Por eso es que le digo, coadyuva, como su nombre lo dice, como tercero, para establecerse esa declaratoria de convivencia y por ende presunción de que es hijo de X persona, ¿sí? Entonces, ese es el tercero, ¿verdad?, coadyuvante. El tercero excluyente, les decía en su momento, y el caso típico que se da es en la protección de vivienda familiar. Les decía a ustedes que la protección de la vivienda familiar puede ser perfectamente, ¿verdad?, cualquier persona que no tenga interés, nada de interés, más que aspectos, ¿verdad?, fuera de lo que realmente se ha promovido el proceso. La protección de la vivienda familiar que establece el 46 del Código de Familia es con el fin de que se saque del tráfico jurídico ese bien y sea declarada la protección de esa vivienda, es decir, no se pueda vender por A o B circunstancia, no pueda ser embargada tampoco, ¿verdad? Es sacar del tráfico jurídico a ese inmueble. Entonces, cuando estamos hablando sobre eso, obviamente los cónyuges, uno quiere que realmente se establezca, o ambos, porque pueden ser uno o ambos, ¿verdad?, indistintamente por situaciones que no estuvieran de acuerdo o por acuerdo entre ambos cónyuges o convivientes. Ahora bien, les decía, el común en nuestro país es que nuestras familias, ¿verdad?, para tener una casa de donde resida su familia, ¿verdad?, se tiene que agarrar por créditos. Yo no digo que no haya personas que realmente tengan el dinero disponible y puedan pagar su casita, y que perfecto fuera eso. Pero el punto está que el común es que se hace créditos
créditos mercantiles ante instituciones financieras, llámese banco, llámese cooperativa, etcétera. ¿Y eso qué implica? Implica que el banco, como garantía, generalmente se ponga una hipoteca, ¿verdad? ¿Esa hipoteca para qué sirve? Para que con el fin de que si no se paga el crédito, que generalmente es un mutuo que se hace entre el banco y la persona que realiza el crédito, ¿verdad? Entonces, ahí, y no la paga esa casa, ¿verdad? En el banco lo que le va a interesar en esa diligencia es que no sea declarada, o en todo caso, si ya fue declarada, que sea liberada por parte del juez para, ¿verdad? Él o ella, o sea, me refiero como institución financiera, pueda hacer, ejecutar, ¿verdad? Valga la redundancia, el ejecutivo que es en contra del principal deudor, ¿verdad? Principal deudor o deudores, porque pueden ser ambos cónyuges. Entonces, acá, como ven, el interés de uno u otro, ¿verdad? Uno coadyuva a cualquiera de las partes, el otro no, es como su nombre lo dice, se excluye, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de uno u otro, ¿verdad? Esos son los ejemplos que les he puesto para con ustedes. Ya tomándolo en cuenta como sujeto procesal dentro de, el trámite procesal que se le aplica, debo de decirles que aquí en estos casos, ¿verdad? Tanto tercero coadyuvante como tercero excluyente pueden ser admisibles los recursos, ¿verdad? Porque se toman como partes. El juez va a verificar si en verdad le da esa calidad de litisconsorte, ¿verdad? Frente a el trámite de un proceso. Entonces, es sobre eso que les hablaba a ustedes, ¿verdad? Porque si ustedes leen el 154 de la Ley Procesal de Familia, habla esa situación, ¿verdad? Entonces, para que logren comprender, el punto está acá de siempre tomar en cuenta, hay dos partes dentro de un proceso, ¿verdad? La parte demandante, la parte demandada, ¿sí? Puede haber una pluralidad de demandantes, una pluralidad de demandados, como les decía, y eso va a depender indistintamente de la situación sobre la cual se está versando, ¿verdad? Hay muchos casos que pueden haber. Yo les pongo este para que es un poco, bueno, desde mi punto de vista, un poco más digerible, pero hay más casos, ¿verdad? Que yo les puedo poner, ¿verdad? Pero la idea no es confundirlos, pero el punto es, ¿verdad? Que llegan, comparecen, ¿verdad? Y el juez o jueza de familia debe de darles, concederles intervención judicial, ¿verdad? En la calidad que se pueda. En el caso, por ejemplo, de declaratorias judiciales de paternidad, lo general y el común también se da, es que se demanda, ¿verdad?, al padre, el hijo, representado cuando es niño, niño o adolescente, por medio de su madre, ¿verdad? Solicita la declaración judicial de paternidad, es el común. La madre también pide daño moral, daño material. ¿Sobre qué? Sobre los aspectos del hecho generador, ese no reconocimiento, ese no aporte de parte del progenitor frente a la gestación de ese embarazo de esa señora, ¿verdad? Entonces, ahí perfectamente puede, ¿verdad?, la madre de la criatura comparecer en su calidad personal y como representante legal de la criatura, para que comprendan, ¿verdad? Entonces, el interés más que todo de su madre, en este caso, es el niño que le interesa que sea reconocido, y a su madre únicamente la consecuencia del hecho generador de la negativa de no el reconocimiento de paternidad. ¿Cuál fue esa negativa? Que nunca lo reconoció el supuesto padre, y ha llegado hasta una edad que realmente sigue con esto, negándolo, sigue diciendo que le quedan dudas, etcétera, y todo eso lacera, dependiendo de la narración precisa de los hechos que expongan en la demanda, porque eso también tiene que ver, ¿verdad? Porque recordemos que no todo aspecto que para mí pueda ser lesivo a mi dignidad humana puede ser para otra persona, ¿verdad? Eso va a depender de cada persona, cómo se sienta, ¿verdad? Y en el caso de daño moral, ¿verdad?, me voy yendo más allá también, pero en ese caso
Daño moral son aspectos, como ha dicho Cámara, que son daños propios de su ser por circunstancias no como psicológicas, que podemos determinarlos con evaluaciones psicológicas, sino que daños meramente que trascienden a la vida, pues, y a lo interior de una persona, no como psicológico. Así lo ha dicho Cámara, ¿verdad? Y a pesar que aquí también hay una ley de reparación de daño moral, esa ley de reparación de daño moral ha nacido con el fin no de aspectos familiares, sino más bien de aspectos patrimoniales. No sé si se logra captar en la idea, los ejemplos que he puesto, José Sánchez. Sí, licenciado, solamente ahí para confirmar, entonces cuando habla de terceros hace referencia a los terceros coayudantes y a los excluyentes. Y cuando habla Exactamente. de tercerías, pues propiamente el concepto es cualquier persona que tenga un interés en alguna de las partes. Exactamente, usted lo ha dicho. Yo les hablaba con respecto a la doctrina, cómo ha ido hablando de tercerías, cómo ha hablado de terceros coadyuvantes, tercero excluyente, ¿sí? Partes incluso, ¿verdad? Pero en la ley procesal de familia habla de litis consorte, ¿verdad? Indistintamente facultativo, necesario, pero en esa conformación de la litis, cuando hablo de la conformación de la litis, es cuando se presenta o se promueve un proceso indistintamente el tipo de proceso que se inicie, pero ahí puede ser, ¿verdad?, una pluralidad de parte demandante y una pluralidad de parte demandada, o necesariamente que el juez pueda incluirlo, ¿verdad? Les ponía yo en el caso también de declaratoria judicial de paternidad, pero hay más casos. Les puedo poner también la declaratoria judicial de impugnación, ¿verdad?, de impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad. En esos casos también hay muchas veces, si bien es cierto que el elemento propio para un reconocimiento de sus hijos, ¿verdad?, es que sea unilateral, es decir, el padre no necesita de que la madre de la criatura acepte que haga un reconocimiento de la criatura. El propio padre puede tomar la partida de nacimiento o en todo caso los plantares e irse al registro del estado familiar o ante notario, indistintamente como lo haga, ya conforme al 143 del Código de Familia, ¿verdad?, y reconocer a la criatura. Ahora bien, hay situaciones, y como le repito, eso depende de cada hecho, cómo se narra en la demanda. Antes el común era que, si ustedes se recuerdan y si han tenido oportunidad de ver partidas de nacimiento de algunas personas que estén mayores, ¿verdad?, que ustedes, han visto que antes se hablaba de términos como los legitimados, hijo legítimo y hijo ilegítimo, ¿sí? Entonces, para los padres cuando se casaban con sus madres, o sea, sus progenitores se casaban, decían ellos que en el matrimonio legitimaban a sus hijos. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, quiere decir que el otro progenitor tenía que, ¿verdad?, dar su consentimiento en el reconocimiento de paternidad. Ahora ya no es así. Ahora con el Código de Familia, ¿verdad?, y indistintamente los reconocimientos que se hagan 643 del Código de Familia, el padre puede reconocer a sus hijos sin necesidad que su compañera de vida o esposa, ¿verdad?, acepte ese reconocimiento. Simplemente lo hace, ¿verdad? Pero pueden haber situaciones, sí, permítame, pero pueden haber situaciones así, para terminar la idea, pero pueden haber situaciones donde la madre, por ejemplo, estaba embarazada, hizo una convivencia con X persona, ¿verdad?, obliga, o en todo caso, pensando el hecho de que era una nueva familia la que iba a formar, y le dice a su compañero de vida que le vaya a reconocer el hijo. Entonces, ese hijo que se estaba gestando en su vientre, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando que hay una participación en ese reconocimiento, no solamente del padre, sino que también de la madre. Entonces, aquí estamos hablando que pueden haber una legitimación pasiva, una pluralidad, ¿verdad? Y hay que emplazárseles, ¿para qué? Para que contesten la demanda, ¿verdad? Entonces, a eso voy en esa sintonía. Sí, se logra comprender el primero que me preguntó, José Sánchez.
Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. No sé quién más estaba preguntando, perdone que no le logré ver el nombre. No, tranquilo, tranquilo, Lick, era yo. Con relación, hacía la pregunta con relación a los hijos que no fueron reconocidos, pero que ya son mayores de edad. Estos Sí. de igual forma pueden poner la demanda para que ser reconocidos o que se les reconozca como hijos, o porque ya tienen una cierta edad avanzada, ya no pueden hacerlo. No, el reconocimiento de paternidad. ¿Usted se está refiriendo a promover el proceso para que Sí, sus padres lo pero reconozcan? que los hijos lo hacen, ajá, sin el consentimiento de la madre, pero ellos sí saben de que quién es el padre y necesitan hacerlo. Perfectamente, como les repito, en ese caso, cualquier persona puede promover el proceso, ¿verdad?, de declaratoria judicial de paternidad. Ponía el caso de el niño, niña o adolescente que generalmente es representado por su madre. Digo generalmente porque el común es que un hombre no reconozca a su hijo. Es bien casos contados que una madre no lo, deja a sus hijos y no lo reconocen, ¿verdad? Y hoy en día es casi imposible, sobre todo cuando el hospital donde la madre llega a hospedarse, ¿verdad? Para dar a luz a esa criatura, le toman todos sus datos. Entonces es bien difícil que la madre no pueda. Recordemos que conforme al 162, si no me equivoco, de la Ley Procesal de Familia, habla que quien aparece en la partida de nacimiento es la madre, se presume la madre de la criatura. Entonces, por eso es que digo, el común es el padre, ¿verdad? Ahora bien, un hijo, indistintamente la edad que tenga, puede ser un hijo que haya llegado a los 80 años, y aquí me estoy extralimitando, ¿va? Y no haya sido reconocido por su padre y quiere perfectamente que dentro de su partida de nacimiento aparezca esa afiliación paterna, ¿verdad? Porque recordemos que una persona no solamente interés patrimonial puede tener dentro de este tipo de pretensiones, sino que es entrar, ser incluido a la familia. O sea, hay un interés familiar y hay un interés patrimonial. Cuando hablo familiar es de ingresar a la familia, ser parte de esa familia y que obviamente por ende tiene el apellido de su progenitor, ¿verdad?, de su padre. Pero también puede ser por cuestiones patrimoniales que también, ¿verdad?, le interese en el caso que el padre haya sido, tenga bienes, ¿verdad?, y necesita aceptar herencia. Me No quedó le claro, Lick. Ok, Me quedó claro, gracias. gracias. Bueno, no le comprendo, Evelyn Fuentes, con respecto a su pregunta, si me la aclara para responderle mejor, porque si usted se está refiriendo a gastos de la prueba del ADN, si se refiere a eso, generalmente en medicina legal asume su caso, es decir, el Estado, ¿verdad? Por medio del Instituto de Medicina Legal se hace esa prueba de ADN si usted tiene una, digamos, duda de que es usted el progenitor de X persona, ¿verdad? Entonces el juez de familia, el común es que manda en la ordenación de prueba, vamos a ver esa fase de ordenación de prueba de la audiencia preliminar, ¿verdad?, donde se establece esa situación, donde la prueba se tiene que, ahí se consigna por parte del juez de manera oficiosa, se acuerdan por el principio inquisitivo o oficiosidad, ¿verdad? El juez perfectamente puede mandar a hacer el examen de ADN por parte de la persona que pide sea reconocida por su padre y también por la persona a quien se le dice que es o se le menciona que es el supuesto padre, ¿sí? Claro que en aspectos como el no quererse hacer un examen de ADN, ¿verdad?, por parte del progenitor o supuesto padre, eso también puede ser tomado en cuenta por parte del juez en el evento que este progenitor no quiera hacerse el examen de ADN. ¿Por qué? Porque puede hacer situaciones que puedan determinar que él realmente, ¿verdad?, no es su hijo, o sabiendo que realmente no es su hijo, o alguna circunstancia, ¿verdad?, que no quiera que dentro de la diligencia sea comprobada con el material genético. Recordemos que estas pruebas de ADN
generalmente, bueno, tienen un grado de certeza de un 99.99%. O sea que estamos hablando de un 0.0001% que puede ser una variante de duda, ¿verdad? Que pudiera haber un error, ¿verdad? Y estamos hablando de una situación bien escasa, ¿verdad? Se logra entender el caso que me está escribiendo Evelyn Fuentes de Navarro. Si le evacué su pregunta, puede escribir, que veo que me está escribiendo ahí las preguntas. Y con gusto, pues, si no, pues puedo eh, desarrollar un poquito más sobre este tema, ¿verdad? Que esto está un poquito ligado al, como les repito, a, a aspectos, ¿verdad? De los sujetos procesales, ¿verdad? Prueba incluso, ¿verdad? Que pueden establecerse. Veo que alguien me levantó la mano. Alison Portillo. Sí, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. yo tenía una pregunta. La pregunta de la compañera fue que si se podía hacer reconocimiento aun si el hijo era mayor de edad. Ujú. Y yo tenía una pregunta con respecto a lo de la pensión alimenticia. Ajá. ¿Verdad que cuando ya son mayores de edad ya no pueden exigir la pensión alimenticia? Mire, la ley habla de pensión alimenticia, en realidad una cuota alimenticia, ¿verdad? Pero si usted aquí estamos hablando de, digamos, irnos a las disposiciones legales que establecen. Vaya, cuando son niñas, niños o adolescentes y bajo jurisprudencia de cámaras de familia se ha establecido que las necesidades de los niños, ¿verdad? No se tienen que probar, se presumen. ¿Por qué? Porque obviamente por su corta edad no puede ir a trabajar, ¿verdad? Y devengar de acuerdo a su fruto, su esfuerzo, ¿verdad? Para poder sobrevivir en esta vida, ¿verdad? Entonces, por ende, en ese caso se ha dicho que se presumen sus necesidades, claro. En un proceso de alimentos hay que demostrar, ¿verdad? Esos gastos que se hacen mensual, porque estamos hablando de situaciones ordinarias que cada mes usted hace de gastos de usted como madre y sus hijos, ¿sí me explico? Ahora bien, cuando estamos hablando de esta situación de niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? Ahí pues son representados por el progenitor, o sea, por en este caso y el común, pero no quiero decir que solo sea eso. La regla general es que es la madre en representación de los hijos que pide alimento a su padre, ¿verdad? Pero no quiero decir que también solo sean los padres, también hay madres que son irresponsables, ¿verdad? Eso se ha visto en los tribunales. Ahora bien, en el caso de una persona que ha alcanzado la mayoría de edad, dice el artículo 211 del Código de Familia que tiene que, obviamente aquí sí se tiene que demostrar las necesidades que tiene esta persona, ¿verdad? Que es hijo, necesita de alimento de su progenitor y que obviamente debe demostrar, aquí la ley le dice que tiene que estudiar con provecho y rendimiento, lo dice el artículo 211. Entonces, la ley no establece una edad específica, que podamos decir de los 18 años, los 24 años, etcétera, sino que siempre y cuando el hijo tenga necesidad, ¿verdad? Que no haya alcanzado a aprender, o sea, que se haya graduado por una profesión o haya aprendido un oficio, ¿verdad? Siempre y cuando esta persona, este hijo, con provecho y rendimiento, ¿verdad? En aspectos, pues, para seguir estudiando, ¿verdad? En la universidad o en todo caso para aprender un oficio. Entonces, perfectamente puede plantear la demanda, aunque sea mayor de edad. Lo que aquí no operaría tal vez, ¿verdad? Frente a una situación que una persona que no estudia con provecho, que una persona que no ocupa bien la cuota alimenticia que se le ha establecido. ¿Sí me explico? Entonces, eso sería lo único. ¿Se logra comprender, Portillo Hernández? Sí, Lick, es que, bueno, quizás hablando un poquito más personal, yo le hacía esa pregunta porque cuando estaba más pequeña, mi mamá quería hacer eso con mi papá. Ujú, Entonces yo le decía que no porque no quería tener problemas con él, o sea, a mí me ujú, daba miedo. ujú, Entonces ella pensaba que yo al cumplir la mayoría de edad, porque ahorita ya tengo 19, ella pensaba que ya no se podía.
Entonces yo, pues ese dinero, digamos, lo podría ocupar para mis estudios. ¿ok? Entonces ahora ya entiendo que de tal manera sí puedo hacerlo. Sí, 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 perfectamente lo puede hacer usted en el caso que tenga necesidad de esa cuota alimenticia, siempre y cuando, le repito, ¿verdad? Usted demuestra esa necesidad de alimento y obviamente la capacidad que tiene en este caso el alimentante, que sería su progenitor, a quien usted le pediría y que, pues, de acuerdo a eso, el juzgador, en este caso el juez o jueza de familia, ¿verdad? Fallara a su favor, ¿verdad? Esto, lo general y el común es que se pone en los tribunales que el hijo tenga buenas notas o por lo menos, si no tan excelentes notas, porque tampoco 10 y 9 se exigen, por lo menos que esté estudiando, pasando las notas, las materias, ¿verdad? Ocupando ese tiempo que es tan necesario, ¿verdad? Para la exigencia de alimentos. ¿Se logra comprender? Sí, Lick, muchas gracias, muy Ok, amable. bueno. No sé si hay otra pregunta con respecto a esto que he estado hablando. Eh, es importante y bueno que ustedes estén preguntando, porque la clase es un poco más dinámica, no es tan tediosa, ¿verdad? Es bueno estar poniendo también los ejemplos que generalmente se dan en los tribunales. Mi experiencia pues también es para que ustedes aprendan. Ustedes van a ser abogados en el libre ejercicio y si les gusta pues van a estar litigando en materia de familia. La familia no es nada fácil, pero tampoco es difícil, ¿verdad? Pero siempre y cuando ustedes pues pongan empeño, van a ejercerlo de la mejor manera y ser un abogado familiarista, ¿verdad? No es de muchos, ¿verdad? Bueno, José Merino, Sí, que ha levantado hola, la mano. licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, en referencia a lo que han estado exponiendo los compañeros, me Sí. llama la atención porque hay casos de que, si bien es cierto, los hijos o los que están demandando la cuota alimenticia ya pasan de los 25 años Ujú, y se siguen preparando. ujú. Conozco un caso, licenciado, de que la señorita ya tiene 32 años y quiere continuar la maestría. Ella no trabaja, Ajá. pero el papá ya no quiere apoyarla por la cuestión de la edad, pero ella Ok. necesita estudiar a tiempo completo, o sea, no le quedaría mucho tiempo para trabajar, pues van a proceder a irse por esta vía contenciosa, ¿verdad? Ujú. En este caso, ¿qué se puede hacer, licenciado, para efecto de ejemplo? Como le repito, alimentos, exigirle a su padre. Si ya existe, ya hay una sentencia condenatoria donde el padre se le obliga a aportar la cuota alimenticia y la hija nada más quiere aumentar esa cuota que ya está establecida, obviamente una modificación de sentencia. ¿Para qué? Para que le aumente la cuota alimenticia. Si no hay una cuota alimenticia establecida, obviamente el proceso de alimentos, ¿verdad? Pero ese sería el proceso que tenía que seguir. Yo vi un caso ya hace años, ¿verdad? Donde un hijo, pues, estudió la carrera de teología, ¿verdad? Eh, obviamente aquí en nuestro país ustedes saben perfectamente que esa carrera no es tan eh, bien pagada, pues. Entonces, el hijo se preparó, llegó a ser licenciado, pero tenía su profesión, porque lo que les digo yo del artículo 211 que establece que debe ser a que el hijo haya tenido una profesión, ¿verdad? U oficio, ¿verdad? Y hasta ahí terminaría la obligación de su progenitor por aportarle, porque ya el hijo ya se podría defender a partir de la profesión, ¿verdad? Que ha alcanzado, en todo caso, el oficio que ha aprendido, valga la redundancia. Entonces, pero imaginémonos en el caso que le estoy diciendo yo de una persona que estudió teología, el punto está que se fue para China. Había una familia bastante modesta, digamos, pues. Se fue para China a estudiar una maestría y desde allá dijo que no, él necesitaba que su progenitor le siguiera aportando y el progenitor dejó de hacerlo porque aducía lo mismo que usted está mencionando,
que la edad ya estaba bastante mayor él, ya él, por darlo, decía él, que es una de las causales, si no me equivoco, la tercera del 270 del Código de Familia, dejaba de subsistir, de mantenerse su subsistencia para él mismo, pues, por ser una persona adulta mayor. Entonces, el punto que el hijo dijo, bueno, mire, con la licenciatura en teología en el país, bien difícil, puedo yo desenvolverme como una persona, pues, a partir de mi profesión que yo tengo. Entonces dijo que una maestría quería seguir estudiando y que por eso había optado, ¿verdad? Se había ido y hasta le habían otorgado una media beca en China, ¿verdad? Estaba sacando una maestría y a partir de eso, pues también él iba con la idea de tener mejores ofertas laborales, ¿verdad? Entonces, el punto fue que si se pudiese o no, sobre todo cuando tiene una profesión, y ahí desde mi punto de vista y Cámara de Familia, la sección del centro lo estableció, la sección del centro, me hablo de San Salvador, ¿verdad? Estableció que perfectamente puede iniciarse el proceso, que no es improponible, que esa demanda puede ser conocida, ¿verdad? Por parte del juez o jueza de familia. ¿Se logra entender, José Merino? Sí, licenciado. O sea que es vinculante el hecho del tipo de carrera que pueda estudiar en este caso, en la cual haya culminado quien está exigiendo, ¿verdad? El proceso. No, o sea, Tendría, perdón que porque, sí, perdón que lo interrumpa. No, sí, para que no se confunda, no es vinculante una profesión. La ley solamente establece que si el hijo tiene una profesión o un oficio y que esa le haya servido para subsistirse, ¿verdad? O sea, hay tantas carreras a nivel, bueno, en nuestro país y a nivel mundial. Recordemos que hay gente que no estudia en nuestro país, sí, se va fuera de nuestro país a otros países, valga la redundancia, y ahí estudian algunas profesiones que bien difíciles puedan ser ejercidas en El Salvador, ¿verdad? Entonces, ponía el caso yo de esa teología, ¿verdad? Esa licenciatura en teología. No quiero decir que sea mala, pero difícilmente un hijo va a sobrevivir sobre esa profesión, ¿verdad? Que haya tenido, a menos que fuera alguien dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque generalmente esas profesiones las estudian los sacerdotes, los pastores, ¿verdad? Y ellos, pues, de acuerdo a su profesión que practican, ¿verdad? Obviamente así ellos pueden sobrevivir, pero pueden haber otras profesiones, por ejemplo, de hostelería y turismo. Esas no son muy explotadas aquí en nuestro país y difícilmente puede ser, ¿verdad? Que una persona que le gustó esa carrera la haya sacado y pueda aquí pues desenvolverse. Otra es son el del chef. Aquí solamente algunos hoteles facilitan esa, digamos, trabajo a estas personas que deciden ser chef, ¿verdad? Entonces, en otros países obviamente sí, pues eso es bien remunerado como otras profesiones. Por ejemplo, aquí en nuestro país, una persona que ejerce el oficio de albañilería, carpintería, gana bastante mínimo de lo que puede ganar un profesional, ¿verdad? Pero nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, que es el común y lo que nosotros tenemos como que más fácil de comprender, porque la mayoría de familias están ahí, ganan bastante bien las personas que están en ese rubro, en ser albañil, ser carpintero, ¿verdad? Y viéndolo en el caso de la ley, como lo establece la ley de familia, ¿verdad? Esa profesión, así, ¿verdad? Si se comprobase que el hijo tiene buenos ingresos, ¿verdad? Bien difícil, y esté pidiéndole todavía alimentos a su progenitor, bien difícil va a ser, ¿verdad? Sobre él, si hay prueba robusta que determina que tiene bastantes ingresos, que se le vaya a establecer una cuota alimenticia a su progenitor. A eso me refiero yo cuando realmente una profesión o en todo caso o oficio. No quiero decir que solamente para estas carreras, ¿verdad? Porque cada persona va a depender. ¿Se logra entender, sí, sí, José Merino? sí, muchas gracias, licenciado. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas con este tema que hemos hablado, ¿verdad?
Me interesa mucho que ustedes estén participando. Eso me hace ver que ustedes le tienen interés en la materia. Y lejos del interés, pues también para que ustedes van a ir, si ustedes se han fijado, los exámenes que yo hago realmente es lo que estamos hablando en clase. No me salgo de eso. Y si ustedes perfectamente contestan desde ese punto de vista, van a tener un 10. ¿Verdad? Y no porque yo se los diga y que yo esté hablando a la perfección andando acá, simplemente porque es el punto, lo que realmente vivimos lo que yo les vengo a hablar es lo que se vive, lo que se vive ante los tribunales, es el pan de cada día, ¿verdad? De lo que realmente llegan a los tribunales sobre estos casos, ¿verdad? Que es al final que hay que, ¿cómo decirlo?, manejarlo al dedillo, ¿va? Sobre esas situaciones, ¿verdad? Entonces, y que ustedes como abogado también, ¿verdad? Como les repito, indistintamente cómo lo lleve la vida, si van a ser familiaristas, van a estar ahí, o en todo caso, aunque sea en otras materias, pero se relaciona familia con penal, con civil, ¿verdad? Entonces, es bueno que también ustedes vayan haciendo ese ejercicio, ¿verdad? Para que en esta materia, pues, tengan todos los insumos necesarios para que ustedes puedan ejercer la profesión. Bueno, si no hay más preguntas, continúo con la clase. ¿No hay más preguntas? No, licenciado. No, licenciado. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, cuando yo les hablaba de la jurisdicción, ¿verdad? Que les estuve hablando sobre la estructura de la jurisdicción, les había puesto el artículo 172 de la Constitución, les había mencionado qué es la jurisdicción, ¿sí? ¿Verdad? Los juzgados de familia, cómo están distribuidos, les había mencionado también en su momento que hasta la fecha, la creación de juzgados de familia se hicieron hasta el año pasado, en diciembre del año pasado, que entraron 3 jueces de familia que fueron creados. ¿Cuáles fueron? El juez de familia de Aguachapán, de Usulután y de La Unión, ¿verdad? Fueron 3 departamentos que estaban llenos de trabajo, ¿verdad? Y a raíz de eso fue que se expandió más la jurisdicción de familia. Sin embargo, hoy ustedes ya han escuchado que hay una ley de crecer juntos que viene a cambiar la ley Lepina. Esta ley... Hola. Hola, hola. Sí, se le escucha, licenciado. Ok. Esta ley Lepina que estamos hablando, pues, para crecer juntos, perdón, y cambió una... ok, gracias por ti, señorita Portillo. Cambió la competencia. No se puede unir a qué, no le comprendo, señorita Portillo. Ajá. Permítame que no sé por qué razón no les... Permítame, le voy a mandar un link. Si me hacen el favor de compartirle, que este carambada se me bloquea. Gracias, muy amable. Pues sí, entonces, como les establecía a ustedes, pues obviamente ya los juzgados de familia fueron creciendo, ¿verdad? Entonces se estableció 3 jurisdicciones, Aguachapán, Usulután, La Unión, como jueces segundos de familia, se establecieron para cada uno de esos departamentos. Sin embargo, con la ley de crecer juntos, quitó competencias propias de los juzgados de familia. ¿En qué caso? En niñez y adolescencia, ¿verdad? En ese caso, toca, ¿verdad?, sobre todo a pretensiones de cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia,
pérdidas de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental, tutelas, etcétera. Todo lo que tiene concerniente a niña, niño o adolescente pasan a competencias de los juzgados estos que son creados, bueno, los que eran antes juzgados especializados de niñez y adolescencia, que ahora van a ser regidos por esta ley de crecer juntos. Entonces, y van a también nuevos juzgados que se van a crear. Y los juzgados de familia prácticamente solo van a ser de los divorcios, y a partir de esos divorcios, ¿verdad? Siempre y cuando sean pretensiones conexas al divorcio, de cuidado personal, régimen de visita, lo va a conocer, pero ya propias o autónomas las pretensiones, no. Entonces, ahí fue cambiando en ese caso, ¿verdad? Ya a partir del otro año ya vamos a tener otra estructura de juzgados que no solamente va a ser la que les estoy mostrando yo, sino que va a ser establecidas a partir de los nuevos juzgados que van a ingresar el otro año, en enero del otro año, ¿sí? Entonces, eso era, digamos, lo que les quería comentar a ustedes, ¿verdad? De esta competencia. Bueno, aunque la vamos a ver más adelante sobre la competencia, pero también debo de decir que dentro de la jurisdicción, ¿verdad? Jurisdicción así en amplitud, también está la jurisdicción de diligencias de jurisdicción voluntaria que se le llama, o en todo caso jurisdicción contenciosa. Cuando hablamos de jurisdicción contenciosa, ¿verdad? Propiamente tal, en el sentido estricto, como dice David Echandía, solo existe una jurisdicción que se puede incluso distinguir en ella diversos aspectos, y de esa manera, ¿verdad? Se pueden hacer dos clasificaciones. Así lo menciona David Echandía. Una menciona que según la naturaleza del acto o asunto que se ejerce, esto pues contemplándose en esa organización que se da en cada país, ¿verdad? A la administración de justicia para una mejor y más adecuada prestación al servicio, ¿sí? Esa organización de cada país. Y como les digo, nosotros hoy en día vamos a hacer, a partir de una nueva ley, otra organización en aspectos de niñez y adolescencia. Por ese aspecto tenemos que la relación con la naturaleza del acto o asunto, ¿verdad?, sobre el cual versa la jurisdicción, se clasifica de conformidad con las diferentes ramas del derecho material o sustancial que se hace. Para entender esto de lo sustantivo y lo adjetivo, ¿verdad? Estamos hablando que el sustantivo es el aspecto para en materia de familia, pues todo lo concerniente al código de familia y demás leyes procesales, leyes de familia, perdón. Y en el caso de lo material o adjetivo, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo procesal. En ese aspecto, pues obviamente todo lo que las leyes procesales de familia nos determina a partir del trámite, del procedimiento que se le aplique, ya sea el proceso y o diligencias. Debo de decir que a partir de, pues en nuestro medio, ¿verdad? A partir de octubre de 1994, se instauró la jurisdicción especializada en materia de familia, ¿verdad? La ley orgánica judicial contemplaba la organización incluso territorial que comprendía los nuevos juzgados de familia en todo el país. Y como he mencionado antes, ¿verdad? Dicha estructura judicial primigenia ha ido variando con el tiempo, y ahora con la inclusión de la modalidad pluripersonales que se establecieron algunos juzgados, como en San Salvador, ¿verdad? Que los cuatro juzgados de familia de San Salvador son pluripersonales, es decir, no solo hay un juez, sino dos jueces en cada juzgado, y la creación de nuevos juzgados y el rediseño de las competencias territoriales que se ha diversificado aún más, ¿verdad? Otras de las clasificaciones que se pueden vislumbrar, según incluso pues David Echandía, es la de la naturaleza del servicio que se presta o el fin que persigue con su actividad, distinguiéndose entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Esas dos tipos de diligencias que hay que separarlas, ¿verdad? Una donde hablamos de la jurisdicción voluntaria, donde no hay contención de partes, solo hay un interés por parte del solicitante que pide que el juez lo declare, ¿verdad? Y en la jurisdicción contenciosa, obviamente, estamos hablando de procesos que aquí la generalidad es que las partes no están de acuerdo, ¿verdad? Ahora bien,
Nos referimos en el caso, pues obviamente, ¿verdad? Y reitero que en la jurisdicción contenciosa, por la cual incluso se debe entender según Jaime Azula Camacho, ¿verdad? Aquellos que se presupone, ¿verdad? La existencia de intereses encontrados u opuestos entre partes que intervienen, ¿verdad? En el proceso y por tanto la función del juzgador se contrae a resolverlos o a decidirlos esas propuestas en contrario que están por parte del demandante que la solicita en su demanda y por parte del demandado que lo solicita en su contestación de la demanda. David Echandía, volviendo a retomar ese ejemplo como doctrinario, ¿va? Señala que la jurisdicción contenciosa es aquella que se ejercita entre personas que requieren, ¿verdad?, la intervención del órgano jurisdiccional a fin de que desaten una controversia o en todo caso un litigio existente entre ellas y sobre lo cual no ha podido llegar a acuerdos, ¿verdad? Sintetizando este aspecto, vamos a decir que el elemento común o característico de la jurisdicción es el litigio o controversia, en donde el poder de administrar justicia del órgano jurisdiccional pues tiende a resolver la problemática planteada por las partes. O sea, el aparato en sí del órgano judicial, ¿verdad? Propiamente tal, aunque no estamos hablando de todos los juzgados, sino que solamente ese aparato jurisdiccional que va dentro de él, ¿verdad? Compuesta por muchos juzgados, pues, y que resuelven la problemática planteada por las partes. Y esto, pues, a través de un proceso de conocimiento. Se le llama a este proceso de conocimiento lo que se le da el sustanciamiento, ¿verdad? Por parte de la presentación de la demanda y de ahí, pues, el trámite que le da el juez, ¿verdad? Y en el marco de ese proceso hay un sujeto que reclama la satisfacción, ¿verdad?, de una pretensión, y esto pues obviamente llamado actor o demandante, y otro frente al cual se reclama dicha pretensión, llamado la persona demandada. ¿Sí? Para que me comprendan, o sea, la ley procesal de familia determina la estructura procedimental de los procesos contenciosos a partir de los artículos, y si ustedes lo ven ahí en la ley procesal de familia, del 95 al 123, ¿verdad? Es decir, su estructura, por ejemplo, quiero ver si les puedo poner para que puedan ver a ustedes, ¿verdad?, de la estructura. Me indican si lo miran. ¿Logran verlo? Sí, ¿Logran ver? licenciado. Ok. Sí, licenciado. Cuando estoy hablando de esa estructura que se puede establecer a partir de esta, si ustedes ven ahí, hay una demanda, hay un juicio de admisibilidad, ¿verdad? Cuando hablamos juicio de admisibilidad, estamos hablando de que el juez, ¿verdad?, ha analizado si la demanda reúne los requisitos mínimos que establece la ley, el artículo 42 de la ley procesal de familia, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo nosotros porque hay otro apartado dentro del programa que vamos a ver, ¿verdad? En todo este ciclo hay otro apartado, pero bueno, el juez ya hizo ese juicio de admisibilidad. Posteriormente, en esa admisión de la demanda, ha ordenado el emplazamiento de la parte demandada, ¿verdad? Luego, después de esa contestación de la demanda, porque vamos a ver más adelante, aquí solo lo estoy poniendo así como que superficial en el tintero para que ustedes vayan viendo, analizando, es que el juicio de admisibilidad por parte del juez lo hace en 3 días, ¿verdad? Perdón, en 5 días. Cuando estamos hablando en 5 días, como lo dice el artículo 95 de la Ley Procesal de Familia, es que analiza el juez esa demanda si reúne los requisitos del 42. Si no reúne los requisitos de ese 42, obviamente establece una, ¿cómo que se llama? Unas prevenciones para que la parte demandante pueda evacuarlas. Eso hace, y que debe de ser subsanadas en 3 días. Bueno, pero para el caso de otras leyes, como el caso de adopción, son 5 días, porque eso lo establece si no me equivoco, el 37 de la ley de la LEA o Ley de Adopción, Ley Especial de Adopciones, ¿verdad?
pero indistintamente el juez da ese juicio de admisibilidad 3 días generalmente para que lo evacúe. Ahí puede poner todas las dudas que pueda tener o requisitos que no reúna la demanda y que él, por su calidad de oficiosidad, por dar un buen direccionamiento del proceso, lo establece, ¿verdad? Pero lejos de esa admisión, ordena el emplazamiento. Cuando ordena el emplazamiento de la parte demandada, estamos hablando que la parte demandada, pues el emplazamiento es un llamamiento que hace el juez frente a la persona a quien se demanda, ¿verdad? Ese llamamiento es que se le dice al juez, se le dice a la persona, bueno, mire, esta es la demanda, ¿verdad? Comparezca ante el proceso, contestando la demanda por medio de abogado y pues defiéndase, ¿verdad? Sobre lo que se está pidiendo. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que ese emplazamiento tiene 15 días por la parte después de que se le ha hecho el conocimiento de la demanda. ¿Para qué? Para que pueda contestar la demanda. La contestación de la demanda, obviamente, lo hacen esos 15 días, como lo dice el artículo 97 de la Ley Procesal de Familia. El examen previo se hace posterior a esa conclusión de esos 15 días hábiles para contestar la demanda, que se hace dentro de 3 días, así lo dice el artículo 98, siempre la Ley Procesal de Familia. ¿Para qué? Para señalar fecha para celebración de la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se desarrolla conforme a los artículos 103 y siguientes, ¿verdad? De la Ley Procesal de Familia, donde ahí vamos a ver en su momento las fases que las compone, pero vamos a ir viendo que esa fase que la compone la audiencia preliminar, ¿verdad? Está la fase conciliatoria, está la fase saneadora, la fijación de los hechos y la aportación de prueba, luego el señalamiento de audiencia, ¿sí? Eso lo dice el 103 y siguiente de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver que ese es la audiencia preliminar, pero eso es para que ustedes puedan ver, ¿verdad? En su momento vamos a hablar sobre esas fases, qué implica cada una de ellas. Posteriormente se eleva a audiencia de sentencia, que aquí ya solamente es valorar la prueba que ya fue admitida en la audiencia preliminar en la fase de aportación de prueba, ¿sí? Y cuando estamos hablando de prueba, obviamente prueba de toda índole que se haya admitido, sea prueba documental, sea prueba testimonial, sea prueba pericial, etcétera, y que ahí en la audiencia de sentencia ya solamente sea a efectos de poderla incorporar. ¿Para qué? Para que el juez la valore, juez o jueza de familia la valore. Posteriormente, y así lo dice el 121 y 122 de la Ley Procesal de Familia, que implica la decisión del juez, si es de forma inmediata, si se puede en la audiencia de sentencia, dicta la sentencia, o en todo caso, dentro de los 5 días posteriores al dictado de la sentencia, ¿sí? Obviamente eso de las notificaciones de la parte. Aquí vamos a ir viendo que también hay fases de impugnación después de la sentencia, que esa es una parte también incluso que es importante previo porque quede firme una decisión, y también la fase de la ejecución. Cuando también nos referimos de esa fase de ejecución, nos referimos que se debe cumplir la sentencia tal cual las partes acordaron, en todo caso que el juez haya establecido, así es que ha decidido él las pretensiones a las cuales se les han llevado de conocimiento. Sí, ahora bien, los asuntos que se conocen bajo esta estructura procedimental, podemos decir que son, por ejemplo, los divorcios por causal segunda y tercera, que establece el artículo 106 del Código de Familia, ¿verdad? Por poner ejemplo, pueden ser también, como les dije antes, la suspensión de la pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental o responsabilidad parental, que lo establece el 240, 241 del Código de Familia. También pueden ver ustedes aspectos como pretensiones de alimentos. Las pretensiones de alimentos lo establece el 247, 248 del Código de Familia, ¿sí? Y el 20 de la Lepina. Los de cuidado personal, esto lo establece el 216 del Código de Familia. Los de régimen de visitas, comunicación y trato, que establece el artículo 217, ¿verdad? Siempre del Código de Familia. Las modificaciones de sentencia, siempre y cuando de estas pretensiones, que lo establece el artículo 83 de la Ley Procesal de Familia. Y los casos de filiación. Cuando hablo casos de filiación, puede ser
casos de declaración judicial de paternidad, declaración judicial de maternidad, filiación ineficaz, pueden ser impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, impugnación de reconocimiento de paternidad, etcétera, ¿verdad? Y según se trate el emplazamiento o desplazamiento de la paternidad o maternidad que se establezca, ¿sí? Ahora bien, debemos señalar asimismo que a pesar de la naturaleza contenciosa del trámite, ¿verdad?, que está contemplada la posibilidad de que el proceso termine en forma amigable, ¿verdad?, porque eso se trata o se busca, ¿verdad?, que las partes lleguen mejor ellos a resolver el caso y no el juez lo decida. ¿Por qué? Porque puede ser que el juez no le gusta a las partes su decisión y por ende, ¿verdad?, se trata de ponderar, obviamente, también el principio de la autonomía de la voluntad, que las partes lleguen a resolverlo por sí solo, ¿verdad?, de forma amigable. Y dentro del proceso, ¿verdad?, en la etapa de la audiencia preliminar, existe una etapa o una fase de la conciliación o de transacción, ¿verdad?, cuando incluso puede ser procedente, ¿verdad? Es más, diríamos que en la ley procesal de familia hay una opuesta por buscar, digamos, una apuesta pues por buscar que el conflicto llevado a la sede judicial se resuelva amigablemente. Y esto pues la misma ley le da la facultad al juez o jueza de intentar la conciliación, incluso facultándole para que pueda ofertar fórmulas de arreglo, ¿sí? Entonces, a eso podemos decir, ¿verdad?, que era lo determinado, ¿va? Entonces, ahora bien, vámonos en el caso de la jurisdicción voluntaria. Y como lo ven ustedes también en el caso de la diapositiva que les he puesto ahí, proceso, ¿verdad?, en su fase. Espérenme. Hola, hola. Sí, le escuchamos, Lee. Ok. Bueno, gracias. Bueno, entonces volviendo a la jurisdicción voluntaria, ya no la jurisdicción contenciosa de proceso, hay otra jurisdicción voluntaria, ¿verdad? La otra forma de clasificar la jurisdicción según la naturaleza del servicio que se presta y es la llamada jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Esa, el otro lado de la jurisdicción contenciosa, ¿verdad? Cuando habla doctrinarios como por ejemplo José Almagro, indica que son asuntos de jurisdicción, ¿verdad?, que voluntaria, incluso los que se deciden en el órgano jurisdiccional sin que medie un juicio contradictorio, ¿verdad?, y sin que la resolución final produzca efectos de cosa juzgada material, ¿verdad? Y esto pues incoados a petición de persona interesada o por una iniciativa oficial previa a las audiencias y comprobaciones oportunas, en los supuestos incluso pues limitados en que su intervención venga producida por ley en garantía de los derechos para constituir, pues incluso, ¿verdad?, o declarar estados de derechos o prevenirlos o asegurarlos para ordenar la realización de actos de ejecución o prever su autenticación o documentación, ¿verdad? Entonces, debo de decirles también en este caso que en materia de familia, ¿verdad?, no todo es cosa juzgada material, ¿verdad? Es decir, cuando estamos hablando de cosas juzgadas materiales, que ya la sentencia ya es inamovible, ya no se pueda modificar. Pero cuando estamos hablando de pretensiones como por ejemplo cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, ¿verdad?, se puede modificar ese fallo por medio de la presentación de una nueva demanda. Entonces aquí estamos hablando de cosa juzgada formal, ¿verdad?, no material. Nos estamos hablando de materiales que ya no se pueden modificar. Por ejemplo, el divorcio. Ustedes se divorcian de su pareja, de su esposo o esposa, ¿verdad? La sentencia que dicta el juez o jueza de familia es para que se establezca el divorcio, y eso es inamovible. Pero las pretensiones de cuidado personal, por ejemplo, que con el pasar de los 6 meses que dice el 83 de la Ley Procesal de Familia, uno de los progenitores pues, no pueda cuidar a sus hijos, perfectamente puede promover el proceso de modificación de sentencia. ¿Para qué? Para quitar el cuidado personal al otro progenitor, ¿verdad? Y ahí establecerlo, ¿verdad? Entonces, sobre eso es lo que me voy hablando en el caso, pues, de cosa juzgada material. Solo existe cosa juzgada formal. Hay casos únicos en cosa juzgada material y, como les decía yo, en caso
del divorcio, el caso de la pérdida de la autoridad parental, que eso ya son pretensiones inamovibles, ¿sí? Etcétera. También podemos decir por el caso del doctrinario como Jaime Azula Camacho, que ya lo hemos citado anteriormente para establecer, que este agrega, pues que por su parte, que la jurisdicción voluntaria es aquella que se presenta cuando una o varias personas solicitan incluso por la rama jurisdiccional el reconocimiento de un derecho, de una relación jurídica, sin que implique que el pronunciamiento que en tal sentido, ¿verdad?, vaya a establecer prestación alguna a personas diferentes, pues. El motivo incluso característico en esta modalidad de jurisdicción voluntaria es la inexistencia de un litigio o controversia. En palabras de Almagro, ¿va?, la inexistencia de un conflicto con trascendencia jurídica, es decir, que esté en pugna, ¿verdad? Procesalmente hablando, la jurisdicción en sentido estricto, ¿verdad?, como hemos dicho, se hace efectiva a través de un proceso, y en el caso de la llamada jurisdicción voluntaria, ¿verdad?, que algunos sostienen no constituye realmente una jurisdicción, nos referimos incluso pues a la existencia de una diligencia donde no existe incluso pues litigio o controversia, y donde solo existe una parte interesada o solicitante y una solicitud o petición, ¿verdad?, no una pretensión, ¿verdad?, en la que se pide pues la declaración de certeza de un derecho. La Ley Procesal de Familia, en sus artículos 179 al 183, siempre la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, establece la estructura procedimental en las diligencias de jurisdicción voluntaria, y que dicha estructura incluso pues se menciona, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, se establece una estructura de proceso incluso, ¿verdad?, permítanme, quiero ver, de juicio de admisibilidad, ¿verdad?, que es un poquito más dentro del proceso, ¿verdad? No es igual que el proceso sustanciado, donde se ordena emplazar a la demanda, a la parte demandada, sino simplemente dar un espacio para que nos saltemos a la audiencia de sentencia y allí podamos escuchar la prueba, ¿sí? ¿Hay alguien que quería preguntar? Sí, licenciado, el artículo que dijo sobre dónde comenzaba la jurisdicción voluntaria. Es 184, 179 a 183 de la Ley Procesal de Familia. Establece esa estructura procedimental de la diligencia de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que el trámite que se le da, pues, ahí establece, si ustedes ven ese 180 específicamente, menciona que inicia la jurisdicción voluntaria con una solicitud. Posteriormente, el juicio de admisibilidad, así como se le da en la demanda, que si reúne los requisitos del 42 de la Ley Procesal de Familia. En este caso estamos hablando si reúne los requisitos del artículo siempre 42 de la Ley Procesal de Familia, pero para caso que no sea eximiendo pues lo de caso del demandado, ¿verdad?, de esa parte del demandado. La audiencia de sentencia también, ¿verdad?, que se eleva una vez después de que se admite, se eleva para audiencia de sentencia. La sentencia que se dicte, ¿verdad?, si se puede ser dictada incluso en la misma audiencia de sentencia o fuera de los 5 días que establece el artículo 121 y 122 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Y para el dictado de la sentencia me refiero a la fase de impugnación, que incluso pues se establece ahí, y a la vez pues la fase de ejecución. ¿Sí? Es importante incluso, ¿verdad?, destacar este punto, que la Ley Procesal de Familia regula lo referido a la conversión del trámite del asunto iniciado bajo la jurisdicción voluntaria a trámite contencioso, porque ustedes ven el artículo 183 de la Ley Procesal de Familia, menciona que cuando las diligencias de jurisdicción voluntaria se presentara conflicto, ¿verdad?, se adecuará el trámite al proceso de familia, ¿verdad?, porque así lo dice. Es decir, ustedes promovieron una diligencia de jurisdicción voluntaria de divorcio por mutuo consentimiento, donde los cónyuges pues obviamente han comparecido, cada uno con su abogado, pero por medio de ese tipo de diligencia de jurisdicción voluntaria, y han presentado el convenio de divorcio para que reúnan los requisitos que establece el artículo 108 siempre del Código de Familia.
Pero el punto acá, que si uno de los cónyuges después llega a decir, mira, no me parece esto, no, ¿verdad? El juez perfectamente puede convertir ese tipo de diligencia que se fue tramitada, esa solicitud que fue tramitada bajo la línea de diligencia de jurisdicción voluntaria por un proceso de familia, ¿verdad? Ahí puede ser la conversión conforme ese artículo 183 de la Ley Procesal de Familia. Aquí sería la pregunta, y diríamos, ¿verdad?, ¿cómo debe procederse cuando se presenta este supuesto? O sea, es decir, lo que establece el 183. El tema pasa por, incluso, pues, por entender que la estructura procedimental del contencioso y de la diligencia es notablemente distinto, ¿verdad? En el contencioso, como lo dije antes, ¿verdad?, se diseñan pues dos audiencias, una preliminar que es la de la preparación y la de la sentencia que es de la prueba, ¿verdad? Hay además en el contencioso una fase de examen previo que le permite incluso al juez o jueza de familia preparar la audiencia preliminar y advertir cualquier error, ¿verdad?, u omisión que pueda entorpecer el normal desarrollo del trámite, ¿sí? Ahora bien, en las diligencias, en cambio, pues, solo está diseñada una audiencia, que es la de la audiencia de sentencia, y no hay examen previo. En juicio de admisibilidad y la respectiva resolución que lo concreta, ¿verdad?, solo se determina si es admisible, ¿verdad? Es decir, si reúne los requisitos del 42 que establece la ley para algunas pretensiones, ¿verdad? Ese es entonces que determina si es admisible, que se admite la prueba incluso, pues, prueba ofertada y se señala fecha para la audiencia de sentencia, que es lo fundamental, una audiencia de prueba, ¿verdad? Así lo indica el artículo 181 de la Ley Procesal de Familia, donde menciona que para la admisión de la solicitud se aplicará las reglas incluso, pues, de la admisión de la demanda. Eso lo dice el inciso segundo. En el auto de admisión de la solicitud, el juez o jueza de familia ordenará la notificación al procurador de familia, las citaciones y publicaciones a que fuera lugar, ¿va? Y se pronunciará sobre las pruebas solicitadas y ordenará de oficio las que se considere necesarias y fijará incluso fecha para que se celebre la audiencia de sentencia dentro de los 15 días siguientes. Así lo dice la ley, ¿verdad? Entonces, cuando la ley habla de adecuar el trámite a lo regulado para lo contencioso, es decir, de diligencia de jurisdicción voluntaria a contencioso, debemos de entender que se refiere a la idea de señalar una nueva audiencia en la que se vertirá la prueba ofertada en la audiencia señalada inicialmente como de sentencia. Es decir, en la primera audiencia señalada y al advertirse la existencia de contención o conflicto, el juez o jueza de familia debe orientar a las personas interesadas en el sentido que debe incluso ofertar las pruebas pertinentes que sustentan el conflicto, de determinar su admisibilidad y luego señalar la audiencia para concretar pues dichos medios de prueba y emitir la decisión. Y esa primera audiencia será un símil de audiencia preliminar. Eso de adecuar no puede significar la concreción de un desistimiento o la finalización de la diligencia para que las personas interesadas inicien un proceso contencioso en donde aflore, ¿verdad?, el litigio. Pues eso es simplemente iniciar una nueva acción. Pues adecuar es convertir el trámite de las diligencias a contencioso, y ello pues, pasa pues por tramitar y finalizar el asunto como una controversia en que el juez o jueza de familia, ¿verdad?, de acuerdo a las pruebas aportadas, emitirá su decisión. Eso es así, ¿verdad?, para establecerlo. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el juicio de admisibilidad que les he puesto, ¿verdad?, y que se deben de establecer a partir de esta situación, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas hasta este momento con respecto a la jurisdicción, ¿verdad? Les hablaba también desde un inicio, ¿verdad?, lo que debemos de entender, vuelvo y repito, los tribunales, la distribución de la carga de trabajo, ¿verdad?, etcétera. No sé si iba a preguntar alguien.
Sí, solamente consultarle si tiene un esquema de el proceso de jurisdicción voluntaria convertido a contencioso, así como el Bueno, esquema que había anteriormente. ajá. No, lo que pasa es que vuelvo, no hay un esquema específico, ¿verdad? Porque el juez lo puede incluso adecuar en la admisión de la demanda, en ese auto que admite la diligencia de jurisdicción voluntaria, o puede hacerlo en la misma audiencia de sentencia, ¿sí? O sea, no hay un esquemita que así que podemos decir que aquí, hasta aquí tiene el juez para hacerlo, me explico. Pero sí debemos de entender que una adecuación de solicitud, como lo dice el 183 de la Ley Procesal de Familia, lo puede establecer, ¿verdad? A partir que el juez verifique que hay una contención de parte. ¿Se logra entender, Sánchez, José Sánchez? Sí, Hola. gracias, Luis. Ok, ok. No sé si hay más preguntas por parte de los demás compañeros. ¿Hay más preguntas? Recuérdense que todo esto va No, a venir. licenciado, Esto va a- yo creo que ahí solamente tenemos que estudiar. Gracias. Ok, sí, sí. Recuerden que eso también tienen que estar ustedes ahí preguntando. Cuando uno pregunta es cuando más las cosas se les quedan. Bueno, al menos a mí me pasa eso, de preguntar, ¿verdad? Porque eso es la práctica, ¿verdad? Y a uno se le queda más. De ahí pues también la oralidad en los procesos de familia, también recordarles eso, ¿verdad? Eh, bueno, insistirles nuevamente, yo ahí les pongo también líneas y criterios jurisprudenciales de la Cámara de Familia, ¿verdad? No solamente de la sección del centro, sino que la de Occidente, que fueron recopiladas resoluciones, ¿verdad? Que fueron incluso poniendo las bases con respecto a puntos específicos. Ahí hay incluso sentencias hasta de conversión de lo que estamos hablando de diligencia de jurisdicción voluntaria a procesos y viceversa. Incluso se ha dicho que puede operar incluso a la inversa, es decir, de procesos contenciosos a diligencias de jurisdicción voluntaria. Eso se ha manejado por medio de jurisprudencia que se puede hacer, porque ya que la ley solo ha dado parámetros para que se pueda hacer de contencioso a de diligencias de jurisdicción voluntaria a contencioso. ¿Verdad? Ese es el supuesto que ha dado el 83, no así a la inversa, es decir, de contenciosos a diligencias de jurisdicción voluntaria. Eso lo ha dado por parte de las cámaras, vuelvo y repito, ¿verdad? Donde se ha establecido de esa forma, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué beneficio se puede obtener al hacer una conversión de esa? Vaya, mire, le puedo poner un ejemplo. El artículo 106, ordinal tercero del Código de Familia habla de la causal tercera del divorcio por ser intolerable la vida en común de los cónyuges, ¿sí? Entonces, si usted lee ese artículo, ese ordinal tercero de ese artículo 106, ¿verdad? De esa causal o motivo de divorcio, ese es no bueno, no sé si ustedes lo vieron de esa forma, pues, pero se le llamaba el divorcio sanción, ¿verdad? A esa causal. ¿Por qué? Porque al progenitor que había incumplido los derechos que establece el artículo 36 del Código de Familia, ¿verdad? Con que no respetaba a su cónyuge, que le era infiel, ¿verdad? Todos esos aspectos que establece el 36 que establece como derechos de los cónyuges, ¿verdad? Entonces, el progenitor que lo generaba y que el otro progenitor lo demostraba, ¿verdad? Tenía sanciones, como por ejemplo, se puede pedir pensión compensatoria, ¿verdad? Se puede pedir daño moral, ¿verdad? Que eso se dijo por parte de jurisprudencia de las cámaras de familia que se dictaron. Entonces, ahora bien, las partes hay muchas veces, pues por lo mismo contención, que hay mucha digamos, caudal, que se abren muchas heridas, ¿verdad? Se expone la vida, ¿verdad? Ante los tribunales, que nadie quiere estarla ventilando ante personas externas. Entonces las partes al final vienen y pues perfectamente promueven y dicen, bueno, si yo vengo y me allano, yo me quiero divorciar de mi cónyuge, por decir el caso. Mi cónyuge me ha demandado a mí por infidelidad
y esa es una causal de ser intolerable la vida en común de los cónyuges. Entonces yo vengo y digo, pues para que no me sancione el juez, simplemente me voy por mutuo, que ambos estamos de acuerdo que nos queremos divorciar, ¿verdad? Y que no me va a sancionar, no va a quedar así como una sanción que el juez me impone en mi caso, ¿verdad? Para divorciarme. Yo quiero divorciarme de mi esposa y obviamente va a ser por mutuo consentimiento, por esa primera causal que establece el artículo 106. Se logra comprender, Edward Alvarado. El punto es que hay situaciones que las partes no las quieren ventilar frente a un proceso y eso ayuda, pues, obviamente, a hacer esas conversiones. ¿Se logra comprender? Sí, pero esa conversión significa que a un principio lo plantearon de una manera y durante el proceso lo reconfiguraron. Así es, como usted lo está diciendo, así es. Es decir, se tramitó como proceso donde obviamente se dijo situaciones incluso incómodas para los cónyuges, pues donde se demostraron, se agregaron pruebas que usted no quiere que se ventile. Hay situaciones que incluso a las partes no les gusta que sean demostradas, ¿verdad? Porque en escenarios dentro de procesos de familia hasta situaciones de orientación sexual se hablan con este tipo de pretensiones. Y les pongo así esa causal, pues porque los cónyuges, al final, ese es digamos, lo medular, lo que no quieren que se esté, ¿cómo que se llama? Ventilando, ¿sí? ¿Se comprende, Edward, Alvarado? Sí, gracias. Ok, bueno. Entonces, que la que menos pensábamos fue la que le puso el dedo. ¿Sí? Para que veas que a veces no te puedes confiar ni de tu sombra. Lilian Sotelo, por favor, apague su micrófono. Lilian Sotelo. Bueno. Entonces, bueno, nos quedamos hasta acá. Si no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Nos quedamos hasta acá. Nos vemos el día miércoles para el caso de las personas, dos que van a hacer el examen diferido, como son Helen y, ay, se me ha ido el otro nombre de la otra alumna. Por favor, sean las únicas que se van a quedar, ¿verdad? Porque las vamos, Cristina Isabel Rivas Lobato, y la otra es Gesen María Pineda de Paz, para hacer el examen diferido, por favor, ¿verdad? Nos quedamos, los demás, pues nos vemos la siguiente clase, el día miércoles, y que tengan una feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Feliz noche.